Decime la verdad, políticamente rock. 12:53 minutos, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock, en el aire de Vorterix Bahía. Y lo habíamos anunciado, estamos con Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de los Usos Medicinales del Cannabis en Argentina. Qué título largo, buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Dale, un gusto saludarte. Bueno, también para mí. Recién estuvimos en comunicación telefónica con un gran conocido tuyo, Martín Palacios, que por supuesto te manda un saludo. Igualmente, sí, la verdad que un gran tipo. Bueno, Marcelo, le preguntaba recién a Martín y hice el adelanto que quería preguntarte también a vos. El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana y para muchas y muchos es un festejo y para otras y otros todavía es una especie de pecado, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre estas visiones? Yo creo que la sociedad se merece un debate y entendimiento y convivencia de miradas a favor o en contra, siempre buscando ese acercamiento necesario. Yo creo que la política pública desarrollada en este tiempo ayudó a que se dialogue de forma mucho más equilibrada y se visibilice una planta que estaba entre nosotros, pero que no, de alguna forma estaba escondida y Ujú. estigmatizada. Y creo que un poco todos los extremos colaboraron a que hoy lleguemos a esta instancia de ver una política, que todo esto se discuta hoy en un contexto de ampliar derechos, de ir por un debate más profundo, salimos o estamos trabajando en el uso industrial de la planta y ya estamos pensando qué pasa con la discusión del uso adulto y responsable. Me parece que eso un poco se lo debemos a todos, a las miradas que estaban un poco favoreciendo los procesos y los que de alguna forma también tenían una mirada contraria, porque ese debate era necesario y también colaboraron un poco a que esto sucediera de esta forma en Argentina. Yo soy de los que necesitan, y esto cuando daba clase en la Facultad de Medicina, y había un aula, me acuerdo ya por el 2017, llena de médicos de todo el país. Yo dije, también necesitaríamos un grupo de médicos que de alguna forma no estuviera de acuerdo con la temática, porque creo que esa convivencia de miradas diferentes es lo que aporta al debate. Argentina me parece que ya transitó esos escenarios y hoy ya un poco hay puntos en común. Claramente debemos avanzar en procesos involucrando la calidad, las cadenas de valor, discutir derechos y discutir ya legislación penal, porque la ley de estupefacientes fue un poco la que quedó más retrasada en la discusión. Y bueno, me parece que estamos en un momento de festejo, pero como sociedad, digamos, esto que uno dice, visibilizamos una temática y creo que la vamos resolviendo adecuadamente. Bien, me dejas picando para una próxima pregunta que está relacionada justamente con lo que acabas de nombrar, pero la voy a correr un poquito y te la voy a hacer más adelante en la nota. Antes quiero preguntarte cómo arranca tu interés por el cannabis medicinal, si nos podés contar. Bueno, siempre digo lo mismo, o sea, siempre se mezcla lo personal, una situación personal a resolver, y Ujú. también mi interés como profesor de la Facultad de Medicina de ir en búsqueda de un perfil de médico joven con una mirada más interesante respecto a las herramientas en el sufrimiento. Entonces me parecía que ese escenario merecía que la Facultad de Medicina de La Plata lo pusiera en el debate, era cannabis, y que le generara un aula donde de alguna forma los fisiólogos, los farmacólogos, los internistas pudiéramos discutir este escenario, y a su vez lo interesante es que hiciéramos una apertura a la comunidad a través de proyectos de extensión. Ese es un poco el escenario 2014. Había que reconocer que nuestra facultad no tenía esa materia, no tenía ese conocimiento, había que formarse en el exterior. Y bueno, todo eso se fue, digamos, dando como casualidad, y mi situación personal de mi familiar, mi hermana enferma, también tuvo que ver con esa motorización de necesitar derribar barreras propias para poder resolver mi propio dolor. Entonces, un poco yo creo que son las coincidencias que hacen necesario, y a su vez coincidió que mi pueblo, General La Madrid, decidiera apoyarme en todo esto, en todo este proceso, o sea que una facultad como la Facultad de Medicina de La Plata, que tiene su renombre y sus profesores, un pueblo decidido
a contener un hijo de la comunidad que estaba de alguna forma intentando proyectar esto de discutir cannabis en nuestro país, y bueno, y posteriormente el compromiso mío de ir al Ministerio de Salud y ser el coordinador de un programa, de hoy ser el vicepresidente de la Agencia Regulatoria de la Industria. O sea, nunca, en todo este tiempo, nunca me bajé, y muchas veces la pasé mal, por momentos muy bien, pero nunca me bajé de este proceso que creo yo que es de crecimiento, y me siento un testigo privilegiado de los cambios que sucedieron en Argentina. Marcelo, ¿a qué te referías cuando decías que en muchos momentos, en muchas oportunidades te sentiste mal? Y claramente cuando salió sancionada la ley 27.150 en la primera etapa, con el decreto 738, donde solo se permitía, digamos, investigar cannabis en el contexto de las encefalopatías epilépticas, era muy acotado, o sea, no habíamos resuelto lo que la sociedad demandaba, que era una discusión de qué pasaba con el acceso a la salud, el acceso a una planta segura, con médicos capacitados. O sea, simplemente se lo puso en un lugar difícil, que era el Ministerio de Salud, se lo dejó atado a ensayos clínicos, y uno en ese momento vivió con emoción la sanción de la ley, y por otro lado la desilusión de que si una ley no es bien reglamentada, de alguna forma podría ser una barrera. Fue mi primera desilusión con una ley que yo consideraba que... Pero también, como nos pasa a los médicos, posterior a la desilusión viene también la necesidad de seguir trabajando, y que quizás eso te lo mostraba y te lo enseñaba una mamá con un niño epiléptico, que no se desilusiona, sino que cada día trabaja para que poder resolver la problemática. Entonces ahí vino el primer gran aprendizaje. No nos podíamos quedar con la desilusión del 2017, sino que teníamos que llegar al 2020 con una ley o con un proyecto de reglamento mucho más interesante, y así lo logramos. Para noviembre del 2020 teníamos esto de generar un reglamento que nos permitiera tener hoy 200.000 pacientes autorizados a cultivar, 50 proyectos de cultivo, nueva categoría de productos, muchos médicos calificados en la temática, fuerza de seguridad capacitada, actores de la justicia involucrados también en la capacitación. O sea, hoy uno puede entender que la desilusión posteriormente se transformó en un motor de integrar miradas para avanzar. Bien, interesantísimo lo que decís. Por dos cuestiones me quedo pensando. Una, por esto de no bajar los brazos, ¿sí? A pesar de la desilusión, nos suele pasar con otras cuestiones que suceden en la vida diaria. Y bueno, esta puede haber sido una de ellas, pero bueno, el no bajar los brazos es fundamental. Y lo otro que rescato de esto que vos contás, es la mirada hacia las madres, ¿no? Cómo siempre están las madres presentes en la historia de Argentina, ¿no? En la historia de Argentina y de la humanidad. Cómo una madre puede hacer que algo que parece que se cae eh, siga su curso. Claro, uno ve en las madres a su propia madre, ¿no? Ya mi madre es fallecida, mi mamá falleció muy joven, pero yo veía en estas madres luchadoras ese concepto que vos bien hacés referencia. O sea, que es difícil que abandonen la lucha, por compleja que parezca, de alguna forma te van enseñando. Y esto que para mí fue interesante, yo recuerdo hoy hablé temprano con una mamá cultiva, que recuerdo cuando le abrí el aula ya por el 2018 de la Facultad de Medicina y le invité a ser parte de una charla. Me dijo, y qué bueno que me des este lugar. Y dije, no, este es tu lugar. La Facultad de Medicina no nos pertenece a los profesores. La Facultad de Medicina es un ámbito de enseñanza y de intercambio, y claramente que ese es un espacio ganado por vos. Y bueno, y hoy recordábamos aquello que había pasado, y cómo hoy uno puede festejar este proceso. Y ella me decía, mirá Marcelo, así como discutíamos en aquel momento cannabis, hoy estamos discutiendo estas mismas madres discapacidad, cómo ayudarnos en el escenario de discapacidad, porque creo que en el fondo cannabis nos llevó a un debate más profundo de procesos de sufrimiento, y cómo colaborar, cómo generar una ley más justa de cuidados paliativos, cómo tratar de generar que esa ONG se convirtiera en un dispositivo clínico de asistencia, y cómo ayudarlos para que la cromatografía de nuestras universidades colabore en ese escenario. O sea que nos permitió integrar, no solamente discutir los procesos de una planta, sino que discutir cómo una sociedad articulada puede lograr muchas cosas. Incluso esto de la estigmatización
es amigo siempre de la desinformación, ¿no? Ujú. Y claramente que el preconcepto se podía resolver desde una facultad que articulara con una mamá y que en la primera fila de alguna forma nos alentara a los profesores a seguir capacitando a la sociedad. O sea, que abrir las puertas de nuestras universidades, que de alguna forma y discutir y investigar lo que la sociedad nos pide, me parece que es la gran enseñanza o aprendizaje que nos planteó Cannabis. Sí, coincido en lo que estás comentando y me pongo a pensar, y esto tiene un poco que ver con un adelanto que hiciste cuando nombraste en varias oportunidades a la universidad y a la, no sé si decirlo de este modo, mal llamada medicina tradicional. Eh, yo me pregunto por qué en parte se sigue resistiendo al uso del cannabis medicinal. Yo creo que, bueno, en las casas de estudios, primero porque al no formar parte de la currícula en la Facultad de Medicina de La Plata la tiene en 2014 al sistema endocannabinoide, cuando te explica, y uno se tiene que acercar a sus propios prejuicios, o sea que Ujú. yo no fui capacitado en la temática y tengo más de 25 años de médico, o sea que es difícil a alguien que vos no le introducís en la temática pueda de alguna forma vincularse rápidamente con una sustancia prohibida. Esto es clave y hay que entenderlo, así como uno entiende que hay médicos jóvenes que rápidamente abrazaron la herramienta, a un médico como de mi edad le cuesta un poco más porque no fue formado en ese escenario, y a su vez el cannabis tiene como si fuera una debilidad que es la evidencia concluyente desde el punto de vista del ensayo clínico controlado. Entonces, la medicina basada en la evidencia de alguna forma choca con ese concepto. Ahora, Claro. en esto de hacer una apertura a buscar herramientas en el sufrimiento y en lo refractario, uno echa mano a herramientas complementarias como puede ser uno la acupuntura, la medicina china, y el cannabis podría de alguna forma ingresar en ese escenario. O sea que uno discutiría por qué las facultades de medicina de nuestro país no solamente no discuten cannabis, sino que no discuten otras herramientas alternativas. O sea, nosotros no tenemos la fitoterapia como materia. Digo esto como concepto que el cannabis es una de las plantas medicinales, de las muchas que hay. Entonces, uno si va en la profundidad, no solamente nos cuesta a los médicos tradicionales discutir cannabis, sino que nos costaría discutir otras herramientas alternativas porque tenemos una formación un poco direccionada con respecto a ciertos conceptos, pero que a su vez claramente se ponen en crisis y es una buena oportunidad porque cannabis puso en crisis esos conceptos y nos obligó bueno, yo doy la clase de farmacología básica, o sea, a explicar un sistema endógeno nuevo y que los alumnos lo entendieran y saber de la fortaleza que tiene esta nueva mirada del cannabis y de sus debilidades, porque pensar que el cannabis es bueno en todos los escenarios es un error también, o ponerle el rótulo de el médico canábico. ¿Qué significaría? Yo no encontraría en esa una lógica. Ujú. Uno podría decir, hay ciertos médicos que tienen facilidad para la fitoterapia en su totalidad, pero no pondría porque poner médico canábico suena casi a un concepto especulativo, que aquel paciente que necesita Reprocan va a ir en búsqueda de ese médico que a su vez le va a cobrar un arancel, o sea que no entrar en escenarios especulativos, entonces eso se resuelve en nuestras facultades, o sea, discutiendo cómo nos comportamos ante herramientas alternativas, complementarias, herramientas incluso prohibidas actualmente, y cómo nos comprometemos para modificar ese escenario desde nuestra casa de estudio. Me parece que ahí se vuelve más interesante, pero yo no haría un juicio de valor de por qué está mal esto, sino buscaría más el camino de, como profesor y fui consejero académico de nuestras facultades, cómo hacer para modificar esos escenarios, porque si no, nos quedamos simplemente en señalar que algo debería estar mejor, y sí, claramente, pero me parece que somos motores de cambio y la sociedad nos marcó un camino y ojalá se pueda transformar este escenario. Bueno, hablando de estos cambios justamente que nombrás y que por ahí estarían relacionados con el sistema educativo, también dijiste una frase, poner en crisis, dijiste recién. Yo quería preguntarte, ya que tenés estrecha relación con lo que sucede con el primer vivero municipal de cannabis medicinal del país, que está ubicado en General La Madrid, de donde sos oriundo. ¿Cómo sigue avanzando ese proyecto? ¿Y cómo fue convencer para que sucediera esto en General La Madrid? Bueno, ahí está un poco, digo, cuando mi comunidad me acompañó, porque en el 2015 era muy difícil acompañar a un médico que planteara la discusión de cannabis, y por suerte
aquel Consejo Deliberante del 2015 hizo una propuesta de modificación de ordenanza que intentara modificar la ley de estupefacientes. Eso sonó muy raro allá por el 2015, se planteó así, y yo siempre cuento que en esa reunión de Consejo Deliberante estaba el párroco, el policía, la maestra, el paciente, el médico. Estábamos todos los que podíamos tener una mirada a favor o en contra, y todos llegamos a la misma conclusión, o sea que lo que se buscaba era discutir una herramienta para el dolor y que la regulación no lo permitía. Entonces, ese escenario hizo que a su vez después el intendente planteara que no solamente se discutía esto, sino que podía haber una cadena de valor de producción en nuestro pueblo y hoy ya es una realidad. O sea, yo hace muy poco fui a la inauguración, ya tienen una cosecha mi pueblo, y la verdad que uno ve, porque, y esto a mí que me ha tocado dar muchas clases, uno siempre daba clases con un elemento simbólico, que era la planta, pero la planta no estaba, porque la planta seguía prohibida, ¿no? Entonces, ir a mi pueblo y encontrar la planta florecida antes de la cosecha y poder de alguna forma hacer poner simbólicamente la piedra angular de ese vivero, como persona, ¿no? Uno piensa de aquello que es discursivo, pasarlo claramente a algo concreto. Nuestro pueblo tiene hoy ese vivero y seguramente le va a poder poner una cadena de valor y le va a poder dar trabajo a gente de nuestro pueblo, que es un poco lo que uno buscaba. O sea, uno buscaba una discusión de una herramienta prohibida, pero siempre buscamos lo mismo. En la Madrid nosotros necesitamos generar fuentes de laburo para que nuestros hijos del pueblo no tengan que migrar y muchas veces, bueno, yo soy uno de ellos, que volví con la enfermedad de mi madre, pero actualmente vivo en La Plata, o sea que Ujú. generar condiciones para que la familia, la madritense, pueda disfrutar de sus hijos y sus nietos en su pueblo, también es un motivo importante que podrías, en este caso fue cannabis, en la que lo permitió esta fuente de trabajo, pero uno va en búsqueda de esta y de otras herramientas para que la Madrid siga creciendo. Dos cosas sobre esto, ¿no? Eh, Importante que los hijos de General La Madrid se queden en General La Madrid, y esto que decís vos, que el cannabis también sea fuente de laburo para ustedes. Y, y esta unidad que nombrabas recién y que yo anoté por acá, que hasta el párroco estaba presente en el momento en el que todas y todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Que en otro momento quizá decir que un párroco eh, estaba de acuerdo con esto hubiera sonado loco. Bueno, totalmente. Ese párroco puntualmente y un poco me convocó a la iglesia y terminada el debate y me dijo, bueno, Marcelito, creo que, y vos fíjate lo que me marca, él me dice, creo que es muy interesante la charla de cannabis medicinal, pero también es muy interesante generar charlas en nuestros colegios sobre los consumos de la sustancia. Y digo, pero totalmente de acuerdo. O sea, creo que esta es una de las cosas que muchas veces se discute o me toca discutir con fiscales. Uno dice, si discutir el uso de cannabis medicinal no hizo aumentar el consumo de cannabis en nuestro país. Y yo digo, eso sería un análisis un poco acotado, porque pensar que un consumo aumenta por una sola causa es muchas veces lo que nos lleva a conclusiones poco felices, porque siempre estamos como buscando el culpable de y en una sola causal, los médicos sabemos muchas veces esto, que no depende de un solo escenario. Claramente la sociedad aumentó todos los consumos, ¿no? Ujú. Y cannabis podría ser uno de ellos, pero pensar que porque Argentina reguló cannabis medicinal, eso impactó directamente en el consumo de cannabis en la población adolescente, me parece que es una asociación poco o bastante simplificada de lo que es la problemática de los consumos. Entonces, si tenemos un debate en serio, tenemos que decir que esa relación era como cuando yo me formé, el cannabis se vinculaba directamente a la esquizofrenia, o sea que el consumidor de cannabis seguramente se lo vinculaba rápidamente a un deterioro cognitivo y a un proceso de psicosis. Bueno, esa forma de informar o de educar no nos hizo bien con respecto a los consumos de la sustancia. O sea, le agregamos violencia de una regulación de estupefacientes, o sea, a un paciente posiblemente que requería ayuda le mandamos a la policía. Entonces, ¿cómo vamos a resolver un proceso de un cuadro psiquiátrico si le mandamos la policía o lo encauzamos? Entonces, esto creo que en este contexto el párroco me entendió cuál era mi mirada, o sea que entendemos que a los consumos se los aborda integralmente
y no porque estemos discutiendo una herramienta terapéutica, estamos diciéndole al usuario problemático, consumí que no hay problema, Ujú. digamos, porque tenemos muchos consumos por resolver en la sociedad, ¿eh? No es el cannabis que tendría que estar en el centro de la discusión de los consumos. El alcohol claramente sigue siendo la sustancia que más nos lastima desde el punto de vista de la salud pública. Sentido común y humanidad, ¿verdad? Marcelo, hay dos novedades relacionadas al cannabis medicinal. El gobierno nacional extendió a 3 años la vigencia del permiso para cultivar cannabis con fines medicinales y se incorporan alimentos a base de cannabis al código alimentario. ¿Nos podés comentar sobre estas dos cuestiones? Bien, el proceso administrativo de la generación de la autorización del ReproCan se veía un poco elentecida en este proceso de generar las nuevas autorizaciones y digamos, cuando había que renovar los procesos de certificación, entonces nos pareció, y esto se lo planteamos un poco a la ministra, que ampliar a 3 años iba a hacer que esta acumulación de cantidad de inscriptos en análisis de alguna forma se pudiera resolver, así que nos pareció esta una salida estratégica de llevarlo a 3 años esa autorización. Y por otro lado, Argentina tiene más de 50 proyectos aprobados para cultivar, en el cual uno de esos es la General La Madrid. Esto se discutió a fines del año pasado, en la reunión anual de la CONAL, en una reunión extraordinaria, se les planteó a las provincias que queríamos involucrar esta posibilidad de que el cannabis fuera parte del código alimentario. Y recuerdo, y esto digo, viene siempre al debate, que una de las provincias me dijo, Marcelo, esto me genera cierta preocupación porque quizás, fíjate que los alimentos y los niños y las posibles intoxicaciones. Y dije, mira, y creo que por un lado, regular un proceso nos aleja de un poco de los escenarios de intoxicaciones o uso inadecuado, porque de alguna forma lo estamos regulando. Entonces, ese me parece que es el camino que hay que recorrer para que tengamos menos posibilidad de daño. Y por otro lado, tenemos 50 proyectos aprobados en el país que requieren un nicho de mercado. O sea que este cannabis que se está de alguna forma cultivando en Jujuy, La Rioja, San Juan, provincia de Buenos Aires, tiene que tener la posibilidad de involucrarse con una cadena de valor, y los alimentos claramente es una cadena de valor que el mundo ya definió para el cannabis. Entonces, me parece que dar esa oportunidad para nuestras economías regionales era un gran salto, así que me parece que por un lado la ampliación y la protección del derecho a través del ReproCan, y que la legislación penal no alcance a estos pacientes, y por otro lado tratar de generar nichos de mercado para que nuestros propios proyectos nacionales tengan ahí una salida de trabajo y de divisas. Me parece que esas son decisiones que, por eso digo, como el debate y el motor del cambio, eso realmente va a impactar, porque hablar de una industria de cannabis y no generar el nicho de mercado, yo le decía, es un poco a las provincias, o sea que Ujú. si estamos alentando esta industria, tenemos que generar, tipificar el producto al cual uno va a vincular ese cultivo. Entonces, la industria alimentaria es un lugar donde el cannabis se siente muy cómodo, y yo creo que va a dar mucho trabajo a nuestra gente. Bien. Marcelo, ¿qué es el THC y por qué se lo discrimina de cierto modo? Bueno, esto también es un planteo es muy interesante, y creo que aquí también hay en esos anuncios hay una modificación que lleva a que la materia prima puede tener hasta el 1% de THC a la hora de ser analizada, esto desde los agentes regulatorios. A mí me tocó participar en la reunión de Viena, allá por el noviembre de 2020, donde se saca la planta de cannabis de la lista 4. O sea, si una planta está en la lista 4 significa que no tiene ningún tipo de poder terapéutico y solamente se le reconoce propiedades peligrosas y adictivas. Cuando se la retira, uno pensaba en aquella reunión de Viena que de alguna forma se estaba reconociendo a la planta de cannabis sus potenciales terapéuticos. Sin embargo, a su molécula más activa, el THC, no se lo sacó de la lista 1, o sea que Ujú. sigue teniendo de alguna forma una condena regulatoria del THC. Entonces, esta sustancia, que es la psicoactiva, la que está definida como psicotrópico, es la que de alguna forma nuestras agencias regulatorias tienen que regular para que sea posible que uno pueda de alguna forma contar con este componente activo en nuestra herramienta terapéutica. Digo esto porque si uno analiza los dos medicamentos que hay hoy en Argentina, de grado farma, autorizados por el ANMAT, son dos productos ricos en cannabidiol, o sea, no en THC, sino en CBD, que se utilizan para la encefalopatía epiléptica. O sea que
y esto ha sido una discusión con la agencia regulatoria. Uno dice, o decía en aquel momento, un representante de esta agencia regulatoria, no hay THC en Argentina. Digo, ¿cómo no va a haber THC en Argentina si nosotros tenemos 200.000 pacientes en ReproCan autorizados? O sea que estas plantas, claramente, esas 9 plantas florecidas que autorizamos por ReproCan, tienen el principio activo más presente, que es el THC. La pregunta, ¿cómo lo regulamos? ¿Qué escenario regulatorio le permitimos para que haya buenas prácticas? Entonces, algo que no debemos pasar por alto es que esa nueva categoría de producto que va entre ReproCan y producto de grado farma, esa nueva categoría de producto define la posibilidad de poner en Argentina el THC en un circuito regulatorio, o sea que los procesos de calidad lo contengan, porque si no el THC aparece siempre como una molécula prohibida, compleja y que no podría ser parte de nuestra herramienta terapéutica. Y nosotros queremos que el THC forme parte de nuestra herramienta, porque muchas veces en el contexto del dolor, de determinadas dolencias, espasticidad, requerimos una concentración determinada de THC. O sea que esta sustancia fue la más, de alguna forma, vinculada a la prohibición y la que todavía tiene ataduras regulatorias para poder avanzar. Bien, se entiende perfectamente lo que acabas de aclarar. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes que son tratadas con el cannabis medicinal? Bueno, yo me dedico a dolor, pero básicamente todas las dolencias o las patologías que vinculan al dolor crónico de tipo neuropático, la espasticidad vinculada a enfermedades neurológicas, enfermedades inflamatorias intestinales, la epilepsia refractaria, trastornos del sueño. Me parece que son, la mayor parte de las enfermedades crónicas tienen muy vinculada la calidad de vida deteriorada en cuanto a esto, cómo está el humor de estos pacientes, cómo está el sueño de estos pacientes, cómo está el apetito de estos pacientes. Entonces, el dolor que de alguna forma les causa esta enfermedad. Me parece que de alguna forma el cannabis ha sido y será un buen compañero de las enfermedades crónicas para tratar de impactar positivamente en calidad de vida. Uno, cuando analiza una enfermedad como por ejemplo el Parkinson, que uno la asocia simplemente o lo minimiza a una enfermedad del temblor, no entiende que cuando el paciente de alguna forma es afectado por esto, tiene muchos otros procesos involucrados. Entonces el cannabis quizás no impacte tanto en el temblor de ese paciente, pero sí en la calidad de vida de ese paciente, porque le mejora la calidad del sueño, le permite gestionar mejor sus pensamientos positivos, le da menos dolor. Entonces, estos escenarios son los que uno entiende que el cannabis nos va a colaborar para ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas, neurodegenerativas. Imagínate, paciente oncológico, que tiene todo un escenario digamos, de tener que tolerar quimioterapia, de tener que tolerar estos pensamientos negativos que muchas veces asiste a las familias que tienen pacientes oncológicos. Interesantísimo, Marcelo. La última y te dejamos así, ya podés ir a almorzar seguramente. Como todos sabemos, este año se vota y existe la posibilidad, como en cualquier votación, que pueda llegar a cambiar el signo político gobernante. Yo te quería preguntar cómo se hace para que lo que se haya logrado en materia de cannabis medicinal se pueda mantener, sea cual sea el signo político. Mira qué interesante la pregunta. Bueno, yo llevo más de 10 años en este escenario, sé que he pasado por distintos momentos políticos y creo que lo importante es sostenerse en un camino de concepto, de debate, de discusión y de convivencia, y hay algo que es sustancial. La Corte Suprema, en un fallo, menciona al ReproCan como el piso de derecho al cual uno partirá a la discusión. O sea que podría cambiar las miradas políticas, pero hay un fallo que es muy claro y que dice que el piso de derecho es el ReproCan. O sea que aquel paciente que tenga la indicación médica y de alguna forma la excepción o el fin legítimo para la legislación penal, de alguna forma tiene este proceso de alguna forma protegida. A su vez, hay una ley de la industria que le puso una cadena de valor, o sea que va a ser muy difícil retroceder en esos escenarios porque ya creo que se han dado las bases fundamentales al proceso. Puede haber miradas diferentes, puede haber interpretaciones, pero me parece que Argentina, si uno da una mirada con respecto a los países de la región, fue uno de los países que mejor sentó las bases con respecto a esta temática y no creo que dependa tanto de los tiempos políticos que puedan cambiar. Bueno, que se sigan manteniendo entonces este tipo de políticas de Estado, ¿sí? Para Totalmente. sintetizarlo. Una política de Estado que creo que es fundamental, porque uno siempre, y como médico y como profesor, siempre uno los vincula que la política tiene que estar basada en el conocimiento cuando uno habla de una herramienta terapéutica. Pero claramente en cannabis no solamente tiene que ver con el conocimiento científico, sino con la posibilidad de transformar y con la
la decisión política. Cannabis medicinal avanza con mucha decisión política. Uno, recién me planteaba la posibilidad del retroceso. Avanzó en el mundo con decisión política. La evidencia se va a seguir acumulando. Bueno, un gusto haberte tenido acá en Decime la Verdad. Ojalá en algún momento puedas estar acá en el estudio y te podamos hacer un montón de preguntas más. La pasé muy bien, agradecido yo, y bueno, siempre un fuerte abrazo a vos, a tu ciudad. Es para mí, siempre me siento parte de esos escenarios, tuve familia ahí, así que Ujú. aprovecho para saludarlos a todos. Bueno, te invito a que escuches, a que no te vayas de Decime la Verdad, a escucharlo, ¿verdad? Y que escuches un tema de Los Cafres que está directamente relacionado con el cannabis medicinal. Un abrazo.